Así es. ¿Qué tal, amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas y como siempre es un enorme placer llevarles a ustedes a leyendas de calidad, a leyendas de Latinoamérica, a leyendas de nuestros países hermanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica. Y ahora tenemos a una gran figura de nuestra hermosa Panamá. Aquí tenemos ni más ni menos a un querido amigo, a un extraordinario futbolista, a una leyenda del fútbol mundial, y ahorita sabrán por qué, a mi querido René Mendieta, que también fue parte del fútbol mexicano. Vamos a hablar un poquito de todo un poco. Mi querido amigo, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias de antemano, muchas gracias por estar aquí con este programa de leyendas. Y ahora sí, que te toca tu turno, mi brother. Buenas noches, buenas a todos los televidentes, a todos los que están viendo este programa. La verdad, contentísimo, Hugo, contentísimo de estar aquí. Usted sabe que las oportunidades que uno tiene de poder expresar sus conocimientos o su historia personal, deportiva, aquí de sus raíces, cómo se inició de lo deportivo, en lo futbolístico, dónde vivimos allá en el fútbol mexicano, la experiencia que tuvimos también por Salvador, tuvimos por Ecuador, tuvimos por Honduras también. Entonces, toda esa gama de información o toda esa gama de conocimiento o de experiencia que uno tuvo a nivel mundial, pudimos llamarla así. Bueno, la verdad estamos muy contentos de haber dejado un legado aquí en este país, en Panamá, y que, bueno, haber tenido la oportunidad y la satisfacción de ser el primer panameño en jugar en el fútbol mexicano. La verdad es un orgullo personal y no me arrepiento. En los momentos más complicados quizás de mi vida, de mi carrera, tuve la oportunidad de irme al fútbol mexicano y gracias a Dios salieron las cosas bien. Y bueno, aquí estamos siendo una leyenda en Victoria, en Tampico y aquí en mi hermoso país, Panamá. Por supuesto, lo has dicho todo. Ahora sí que me dejaste sin palabras. Ya no sé ni qué decirte, mi brother. Pero bueno, eres una leyenda mundial, mi querido amigo. Tú sabes el porqué. Ahorita vamos a hablar de ese legado que tienes, muy complicado, muy difícil, y sobre todo en estas épocas donde el futbolista, no podemos Sí, llamarlo de cristal, pero por el ritmo de fútbol, el ritmo de juego que se maneja actualmente, pues obviamente nuestro cuerpo está diseñado para ciertas cosas, para determinado tiempo, pero hacer lo que tú hiciste, eso no es tener abuela, como decimos aquí en México, mi querido brother. Pero vamos a empezar desde el comienzo, desde el principio. Eh, Nuestro querido René Mendieta se incursiona en el mundo del fútbol en un país beisbolero, como es Panamá. Panamá exporta cantidades de peloteros a las grandes ligas. Y esto es de hace mucho tiempo hasta la fecha, ¿eh? Y beisbolistas que han dejado huella, que han marcado a Panamá. Ha sido, aparte de lo que se conoce por el canal de Panamá, por esa... qué bonito es Panamá. Realmente yo he estado allá y es hermoso ese país. Pero cuéntame, mi querido amigo, ¿por qué el fútbol y no el béisbol, que es ahora sí que el deporte nacional panameño? fíjate que, para resumírtelo, fíjate que cuando uno es pequeño, uno practica todos los deportes, Claro, pero hay uno que te llama la atención, hay uno que te da esa energía y te da esa visión de que en este es que tienes mucho más cualidades para poder salir adelante. Los practiqué todos los deportes: basquetbol, béisbol, natación, atletismo, fútbol, de todo, de todo. Pero el fútbol siempre fue mi pasión desde pequeño, desde los 3 4 años. Empecé en una de las ligas más pequeñas aquí en este país, en un barrio bastante humilde, donde el dirigente realizaba un torneo desde los 3 4 5 años que le llamaba Zancudo, Mosquito,
sea, zancudo, mosquito son de esos animalitos pequeñitos, Sí, así más o menos de se los les que te pican. describía. Eso mismo, sí. Entonces, como éramos pequeños de 4 años, 5 años, 6 años, él tuvo la idea de ponerle así zancudo, mosquito, entonces iba surgiendo a infantil, etcétera, etcétera. Y se Hasta fueron. llegar a ser moscas o avispones. Y quizá ya halcones también, porque ya vas creciendo y Sí, vas no, agarrando hombre, fortaleza. claro. Entonces se fue haciendo las cosas, fui creciendo, fui saltándome todas las etapas, bueno, fui haciendo todas las etapas esa niñez, de los 4 años, 8 años, 6 años, 9 años, 10 años, 11 años, hasta llegar a infantil. En infantil ya por las cualidades que mostraba, ya los otros deportes prácticamente ya estaban apartados porque ya me había enfocado en el fútbol, porque ya me decían que tenía condiciones, ya las cualidades mías eran ya diferentes, a un jugador diferente. Y tú sabes que en el barrio, los grandes jugadores de fútbol salen de los barrios. Y no hablo solamente de Panamá, sino a nivel mundial, los brasileños vienen de la favela, Claro, los de Portugal, los de España, etcétera. Todos vienen, la mayoría quizás, de los barrios más, pero más humildes de los países, tanto de Sudamérica como de Europa, como del Caribe, etcétera, ¿no? es correcto, es correcto. Incluso aquí en México también, en los barrios más marginados es donde están los verdaderos diamantes prácticamente. Así es. Y bueno, fuimos por esa etapa normal prácticamente, yo diría, ahora que uno está más grande y ya más o menos tiene una madurez, una visión de lo que es el deportista, el futbolista, y empiezas a hacer un recuento de todos esos años, entonces llega un momento que de los 13, 14 años ya empieza una etapa mucho más complicada, de más madurez, de mejor enseñanza, de que empiezas a ver otras cosas de lo que no veías cuando eras juvenil, infanto juvenil, mosquito, zancudo, como te digo, ¿no? Ya empieza tu formato en la cabeza, los técnicos, a lo poco o lo mucho que había en ese tiempo, a darte otro tipo de estructura, mentalidad, de esfuerzo, de sacrificio, de responsabilidades. Entonces, fuimos poco a poco madurando, fuimos poco a poco creciendo, hasta llegar hasta los 16 años más o menos, que fue cuando me tiran a la primera división del fútbol panameño. Y ahí, bueno, ese fue prácticamente el arranque de mi carrera, porque no la solté más. Desde pequeño, desde joven, desde adolescente, tenía condiciones interesantes, me tiraron a la primera división y a los 18 años ya estaba en la selección mayor. Entonces son cosas que a mí en lo personal me enorgullecen porque, como te digo, reitero, y se lo reitero a todos los que están viendo el programa, de que uno no sabe cómo, qué es lo que quiere, dónde comienza y cuándo termina. Pero a medida que vas creciendo y ahora en este momento que yo hago un recuento de mi vida deportiva, no es fácil llegar a una edad de 16 años, llegar a primera división y después a los 18 ya estar en la selección mayor jugando eliminatoria mundialista. Entonces son cosas hermosas, preciosas que llaman la atención porque muchos a veces maduran hasta los 22, 23, 24 años, llegan a selección a 20, 21, 22, o sea, y yo tuve la oportunidad de poder llegar temprano y empezar a labrar un camino importante en el fútbol panameño. Por supuesto, mi querido René, una cosa es ser que te encante mucho el fútbol, que te marque, que te llene, y tú ves por la televisión pues a esos jugadores que pues ya están en primera división, ya han debutado, y tú dices, algún día voy a estar allá, ese es mi sueño, quiero ser futbolista profesional. Pero una cosa es querer y una cosa es poder, porque a veces se le pueden truncar los sueños y eso ha pasado con muchísimos jóvenes de cualquier parte del mundo. Por X o por Y razón, a veces no llegan a realizar su sueño, pero el tuyo obviamente se realizó, pero en algún momento de tu carrera, en algún momento de tu vida dijiste, voy a llegar a ser una leyenda mundial. Te digo la verdad que no porque uno cuando está en la etapa de desarrollo de lo profesional, es más, yo ni pensaba llegar a ser, tenía el sueño, tenía el sueño, tenía la esperanza, yo sé que tenía las condiciones, pero en nuestro país, en Panamá, era muy difícil aspirar
a cosas grandes. Y eso te lo pueden, no solamente te lo puedo decir yo, te lo puedo decir los hermanos Telly Valdés, Claro, Rommel Fernández, que paz que, descanse. que en paz descanse. Fuimos los íconos que quizás rompimos el molde de la esperanza de muchos. Y cuando, estando en Panamá, que las condiciones de los futbolistas panameños no eran las adecuadas y prácticamente no han sido las adecuadas. Pero en eso, si ahora es tan complicada, en esos tiempos te puedes imaginar, la situación era doblemente difícil. Y pensar de que tú ibas a llegar a ser una leyenda, de que Rommel Fernández iba a llegar a ser una leyenda, de que iba a jugar en España, de que Telly Valdés iba a jugar, de Julio iba a jugar en Italia, España, en el Paris Saint-Germain, en Francia, en los equipos que jugó el hermano Jorge en Japón, el otro hermano en Argentina, en Argentino Juniors, mi persona en el fútbol mexicano, ecuatoriano, etcétera, era una utopía, era algo increíble, algo que no se pensaba. Bueno, así que Nosotros, un cuento de hadas prácticamente. y nosotros rompimos el molde por las condiciones naturales que traíamos y algo de lo que pudimos aprender de los técnicos que quizás no tenían la preparación que ya había en otros lados, sea Costa Rica, sea Honduras, sea Guatemala, que son los países en este momento que estaban desarrollados. Claro. Entonces, era complicadísimo, pero bueno, tuvimos la capacidad, la certeza, la confianza, la personalidad de poder de creer en nosotros, de hacer las cosas bien. Y bueno, se dieron poco a poco, se fueron dando las cosas y Rommel Fernández saltó al fútbol español, Julio Telly Valdés saltó al fútbol europeo, el hermano al fútbol asiático, mi persona al fútbol norteamericano, y así empezaron a saltar jugadores, empezaron a saltar jóvenes con una expectativa grande, y eso en Panamá fue un boom porque la verdad nos mantuvimos y hoy día somos una leyenda a nivel nacional y también dejamos huellas a nivel internacional como lo hizo, como te digo, reitero, los Telly Valdés, Rommel Fernández, mi persona y otros muchachos, otros compañeros, pero de un poquito de menor jerarquía quizás para decir algo, en otros países con menos vitrina a nivel mundial. Lo platicábamos precisamente con otro amigo amigo en común que tenemos, y gracias al fútbol que esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que cuando te encuentras con un mexicano y de repente hablas con el salvadoreño, como el caso de la Chilona Rodríguez, y después con un panameño, ¿no? Esto es lo que deja en lo que es el hermoso el fútbol. Y lo platicaba yo con él y lo mismo te comento. En la cuestión del Salvador, tuvieron que aparecer el Mundial del 82 en España para que pudieran salir. En este caso fue la Chelona Rodríguez y otro buen amigo como es el Mágico González. Y de allá empezó a haber una camada de grandes jugadores. Bueno, lo mismo pasa con Panamá. Con Panamá, pues no se sabía absolutamente nada, y lo digo con todo respeto para el panameño. Hasta que llega una buena camada donde están los hermanos de Telly Valdés, donde está, que paz descanse, Rommel Fernández, René Mendieta, y empiezan a romper los paradigmas, ahora sí que esos muros que hasta cierto punto eran gigantes, ¿no? Sí. Y empiezan a romper porque unos se van al fútbol uruguayo, unos se van al fútbol japonés, al fútbol europeo. Tu caso, México está considerado por la prensa, ojo, por la prensa, como el gigante de la CONCACAF. Sí. Aquí, pues no, o sea, eso de gigantes, pues deja mucho que, así como que digamos gigantes, como que nada que ver, ¿no? Pero en cuestión de infraestructura, en cuestión de estadios, en cuestión de un fútbol, y lo digo con todo el respeto para nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe, claro. Sí está un poco adelantado en ese aspecto, ¿no? Cuando te llega la oportunidad de venir a México por primera vez, porque anteriormente habías estado en El Salvador, si no mal recuerdo, ¿ok? Llegas a México, ¿cómo fue tu sentir? Y sobre todo, llegas a un equipo de jerarquía como fue los Leones Negros de la UDG. Ese fue tu primer equipo, si no mal recuerdo. El Correcaminos. Perdón, con el Correcaminos. La Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pues con la camiseta naranja o
rojita, ¿no? Sí. Entre rojita y naranja. Naranja, sí. Claro, claro, por supuesto, con esa rivalidad que tiene con el Tampico Madero, que también fuiste parte del Tampico Madero, Sí. pero ahorita vamos a hablar a eso. Sí. ¿Cómo es tu llegada a un fútbol que en parte era muy, muy grande a comparación, otra vez lo digo con todo respeto, para pues El Salvador, el propio Costa Rica, la propia Panamá, que pues Panamá no había asistido a un mundial de fútbol, pero sí había jugadores importantes. Entonces, México dice, a ver, yo quiero a ese morenazo, que me traigan a René Mendieta para acá. ¿Cómo fue tu llegada al fútbol mexicano? Fíjate que rápidamente te comento de que yo en lo personal, o sea, tú cuando ya tienes selección nacional, que has jugado eliminatoria, que has enfrentado a los equipos bravos, porque mi primera salida como preparación para el Mundial del 82, la gira la hicimos en México, casualmente. Okay. Estamos hablando de 1980, por allá, Claro. más o menos. Nuestra gira de Panamá fue a México, jugamos varios partidos, 3, 4 partidos con diferentes equipos, y esa era la preparación de la eliminatoria de Panamá para la Copa del Mundo de España 82. Entonces, cuando vas con esa trayectoria de partidos, ya empiezas a perder el miedo, empiezas a adquirir confianza, empiezas a creer en ti. Entonces, yo desde el momento que salté prácticamente de la juvenil a la primera división y de la primera división a la selección, nunca más en mi mente pasó de que no tenías condiciones, de que sí tenía condiciones, porque cuando jugaba en la selección también, cuando jugaba en los equipos de aquí en Panamá en ese tiempo, la primera división y en la selección nacional, siempre hacía goles, siempre era uno de los consagrados pues, dentro del partido, asistencia, responsabilidades, aporte, etcétera, etcétera, goles. Entonces, eso te va creando en ti una confianza y vas creciendo de aquí más que todo. Vas creciendo de aquí hasta que llega la oportunidad de prácticamente no terminar tu etapa, pero consolidarte en la etapa como selección nacional, saltas al fútbol internacional. Mi primera salida fue al fútbol salvadoreño, claro, donde llegó igual, así como prácticamente llegué al fútbol mexicano, llegué con un nombre por el nivel de selección. Cuando llego ya tenía una trayectoria en la selección, llego y arranco de una vez haciendo las cosas bien, y en menos de... Yo llegué terminando el torneo en Salvador, y a los 2 meses se acerca Gisleno Medina, no sé si te suena el nombre ese, claro, un uruguayo promotor que rondaba por Centroamérica, gracias a Dios, en ese tiempo rondaba por Centroamérica, y a los 2 meses, 3 meses casi, se acerca a mí y me dice, negro, mira, porque él era también negrito, ¿no? Pero era uruguayo, negro, mira, que esto y el otro, que bueno, las condiciones que tiene, te quiero llevar al fútbol mexicano. Pero los directivos en ese momento del Cojutepeque, que se llamaba el equipo donde yo fui, me metieron miedo, no, que no te vayas porque ese señor tuvo problemas en México de un torneo que hizo. O sea, me manejaron la cosa, y como yo no lo conocía, yo desistí. Se acabó ese torneo, arranqué con el torneo clausura del año siguiente, porque yo llegué en agosto del año 87 a Salvador, y en el año 88 arrancamos el torneo clausura, ponle. Y en febrero se arrancó el torneo, y ya sabes, empecé a meter goles otra vez. Y se acercó nuevamente, como a los 2 meses, 3 meses, Gisleno Medina nuevamente, como en mayo, por ahí, dice, es la segunda y última vez que vengo a decirte si te quieres ir al fútbol mexicano. Eso que te han dicho, que no sé qué, bueno, no lo pensé 2 veces, fui a hablar con los directivos y le dije, me voy. Porque ya veía que la cosa era serio. Bueno, la cosa fue que se arreglaron los documentos, arreglaron entre equipos, Correcaminos, él arregló todo, y va el director técnico. Es una sorpresa. Yo tengo que salir a Panamá, tengo que regresar a Panamá, porque en ese lapso que ya prácticamente se había arreglado todo, tengo que salir a Panamá a una eliminatoria de fútbol. Para esa, ya estamos hablando de la de Italia 90, más o menos. Italia claro. 90.
y sin que él me haya dicho algo, nada. ¿Italia 90 o México 86? No, Italia 90, Italia 90, Italia Okay. 90. Y él en eso, ya que yo estaba en Panamá, él no me dijo nada, y Leno Medina ya se había arreglado prácticamente todo, o estaba ahí todavía como que, y viene el tanque Milot, él se trae al tanque Milot a Panamá, y en Panamá el tanque Milot, nadie dice nada, todo. Ya después cuando vieron al fulo ese grandote, el oso ese allá sentado en el Estadio Nacional, dice, wow, ¿y este quién es? Y ya empezaron a entrevistarlo, pero yo no sabía porque yo estaba allá abajo y ese día, bueno, la rompí también, hice gol y todo, y me invitó al hotel donde estaba y me dice así tranquilamente, el tanque Milot, así porque tú sabes que era Sí, fuerte, sí, sí, grandote, robusto, grandote. robusto. Y me dice, porque hablaba así como parpadeando también el viejo, lo quiero mucho, que en paz descanse también. Descanse, claro. Y me dice, ¿te quieres ir al fútbol mexicano? Digo, ¿dónde tengo que firmar? Le digo, porque ya estaba tan entusiasmado que yo digo, ¿dónde tengo que firmar? Y que bueno, estás listo, pues estás contratado, te vas al fútbol mexicano, termina de arreglar todo con Gisleno para que vayas para el fútbol mexicano. Te puedes imaginar esa alegría de un panameño que no tenía ni idea que su trabajo se estaba viendo reflejado en otras latitudes, con otras personas, y bueno, ya después viene lo administrativo, los papelos y la cosa, y cuando llego al fútbol, un fútbol mexicano que yo veía en Salvador por televisión, de los estadios, de los jugadores, porque el fútbol mexicano en Centroamérica es el top. Es como si vieras el fútbol por televisión de Italia, de España, aunque el de España era menos arraigado, se veía más el fútbol italiano en la zona de Centroamérica, pero el primero era Italia, el segundo entonces venía México y el tercero así España, etc. Entonces nosotros veíamos a los partidos del fútbol mexicano porque llamaban la atención y, tú sabes, ¿no? Después los partidos y ya después te iba y me dicen a mí que quiero ir al fútbol mexicano. Llego al fútbol mexicano y yo me encuentro de que yo estoy en el fútbol mexicano. Uno se pellizca a ver si es verdad o no es verdad. Entonces llego con el pie derecho, pero bueno, mucha prensa, como ahora le está pasando a este muchacho Gabriel Torres, y Gabriel Torres viene con un recorrido de Sudamérica, de mundialista, etcétera, etcétera. Ya es otra generación que tal vez es más importante la de actual, ¿no? Así es. Porque ya les da más chance a los chavos de ahora, ¿no? A los muchachos. Y aparte viene de ser mundialista, viene de ser campeón Copa Suramericana con el Independiente del Valle, allá de Ecuador. O sea, que tiene unos pergaminos quizás un poco mejor que yo, o mucho mejor que yo, ¿no? Ser una Copa del Mundo. Pero bueno, la cosa para decir que sea mejor que tú, tiene que por lo menos pasar esas 6 eliminatorias y hablamos, ¿no? Después hablamos si es mejor o no es mejor. Pero mientras tanto, sigue siendo el mejor, compadre. Bueno, pues entonces ahí, en ese tiempo no había, bueno, la cosa es que lleva al fútbol mexicano José Ramón Fernández de Televisión Azteca y los medios de comunicación, algunos, muchos, pocos, y me llega la información de que él lo dijo. Y yo estoy viendo la televisión y veo ese día que como un panameño para el fútbol mexicano, como un panameño para Correcaminos, si en Panamá se juega béisbol, se juega basquetbol, se boxea, que este y el otro, y yo me le quedaba viendo y digo, este señor, ¿qué le pasa? Si yo no, ¿quién es este para estar hablando? Pero yo no lo conocía, obviamente, ¿no? Pero bueno, la cosa fue que eso te da como un extra, ¿no? Te despierta el león que uno tiene por dentro. Pero la cosa fue que llegué como una semana antes que empezara el torneo, entrené toda la semana, primer partido con Monterrey, 2 del panameño de salida, 2 de Víctor René Mendieta, en una copa que se hacía en ese tiempo. Y después a la semana siguiente, torneo de liga, ya empezaba la liga, 2 más, justo con Monterrey también. O sea que arranqué con el pie derecho y eso fue el arranque. Con dedicación especial para José Ramón Fernández, a que se le quite el hablador de siempre. Y ahí la verdad, eso despertó en mí eso, y bueno, gracias a Dios arranqué con el pie derecho, y bueno, ya la historia dice que pasé por Correcaminos, tuve 4 años ahí con Correcaminos, prácticamente glorioso, pasé a la Universidad de Guadalajara, pasé al Tampico Madero, después por los problemas económicos nos fuimos a Querétaro, pero mi recorrido en el fútbol mexicano, fabuloso, la verdad, estoy feliz de que el Todopoderoso me haya dado la oportunidad de poder estar en el fútbol mexicano y como te digo, como lo hice al principio,
de ser el primer panameño de que estuvo o pisó tierras mexicanas como futbolista profesional. Y eso para mí me enorgullece porque aparte de eso no solamente pisé y no alineé, sino jugué y demostré la capacidad que tiene el futbolista panameño y las cosas salieron y creo que yo estoy muy feliz, mi familia está muy feliz, mis amigos aquí en Panamá y mucha gente está feliz por lo que hemos hecho por allá y bueno, son ya, ¿cómo se digo? Secuelas que uno deja en esos países donde jugó, pero más que todo el fútbol mexicano, ya llega un legado uno de que estuvo allá y que las cosas salieron bien. Mi querido René, cuéntame una cosa. Cuando un futbolista de X país, vamos a hablar de Panamá, y en tu caso, llegas al fútbol mexicano como extranjero, o sea, que tienes que rendir el doble de lo que es el nacional, porque para eso te traen, porque eres el refuerzo, así se le considera al futbolista, el refuerzo. Tú no conocías cómo nada más por televisión, no sabías cómo se mueve la idiosincrasia. Los estadios son completamente diferentes. Las distancias no son como, ahora sí que no es con respeto, como Salvador o como Panamá. Aquí tienes que agarrar un avión para irte de Tamaulipas a la Ciudad de México, o de Tamaulipas a Guadalajara, o Tamaulipas a Veracruz, o sea, tenías que agarrar un avión porque el país es grande. ¿Cómo es adaptarte a un nuevo sistema, a una nueva cultura, hasta la comida? Porque la comida de acá es muy condimentada. Entonces, si te ponen la clásica, que vamos a hacerle la novatada al panameño y te pusieron picante o chile, obviamente te va a dar diarrea. Entonces, ¿cómo adaptarte rápido para empezar a callar bocas? Que eso era lo principal tuyo. Bueno, lo mío es ser futbolista. Y cuando llego, que piso tierra mexicana, mi enfoque fue ser futbolista, porque ya de por sí, al llegar a México ya era ganancia. Solamente quedaba entonces, por medio de sugerencias, amigos, psicólogos, psiquiatras, gente amiga mía que me mandaba mensajes, dice, ¿sabes qué? Tú tienes las condiciones, etc. O sea, me daban ese ánimo para poder ir, pero yo sabía que yo tenía las condiciones porque yo creía en mí. Ese es algo que quizás, no sé los otros, ¿no? Pero yo tenía tanta confianza en mí de que los niveles y los pasos que iba dando estaban firmes. Y aparte una mentalidad fuerte, cuando salió la oportunidad para el fútbol mexicano, yo dije, bueno, cuando salté al fútbol salvadoreño, yo en lo personal ya yo era una persona con responsabilidad, o sea, tenía familia, tenía esposa e hijos. Y yo dije que yo no miro para atrás, ya de aquí yo no miro para atrás, porque el atrás es donde yo nací, yo me crié en las situaciones difíciles. De aquí en adelante venía una etapa diferente para mejorar en mi vida, para superarme como persona, como padre de familia, en todos los sentidos. Y esa fue mi visión. Por eso que cuando llegué al fútbol salvadoreño, llegué con hambre. Pero cuando llegué al fútbol mexicano, quise devorarlo porque sabía que tenía las condiciones, sabía que tenía esa confianza, sabía que tenía las cualidades para jugar y que era cuestión de adaptarme, sabiendo de que era otra cultura en todos los sentidos, deportiva, alimenticia, de sus raíces, culturales, etcétera. Entonces, eso me llenaba más de energía porque yo quería aprender, yo quería crecer, yo quería enrolarme ahí porque lo soñaba, porque lo veía y estando ahí solamente me quedaba a rendir y eso fue lo que me hizo a mí ser fuerte y pisar, darle con el pie derecho y no me asustó, ¿eh? Te lo digo honestamente, te lo digo como si te lo estuviera diciendo el primer día que llegué al fútbol mexicano. A mí no me asustó el fútbol mexicano en el sentido de que deportivo, hablo deportivo, porque yo tenía tanta confianza en mí que yo sabía que iba a salir adelante. Aunque era un equipo chico, pero yo sabía que, porque cuando me recibieron en Victoria, me sentí como a gusto de salida, una ciudad pequeña, un estado acogedor, y ya me fui metiendo en todo lo que era el fútbol mexicano y el estado y las raíces, y se me fue haciendo las cosas, y aparte yo me llevé a los 15 días, 20 días, yo me llevé a mi señora para que no hubiera problema ni del arroz, ni de los frijoles, ni de la comida
que nosotros comemos acá. Entonces, todas esas cosas se me facilitó y no tuve prácticamente problemas de adaptación a lo que era el fútbol mexicano y todo lo que rodea al fútbol mexicano o el país de México, como tú lo acabas de mencionar, la cultura, la alimentación, las raíces, el deporte en sí. Me adapté bastante rápido. No, por supuesto. René, tú ahorita me comentaste, fui el primer panameño en jugar en el fútbol azteca. ¿En algún momento de tus inicios en el fútbol mexicano, se te vino eso a la mente de decir, soy el primero, necesito dejar huella? Porque estabas en que si fracasabas, iba a salir mal el experimento, el experimento mexicano. Ibas a ser recordado como el primer panameño que fracasó en el fútbol mexicano. ¿En algún momento pasó por tu mente esa... Ya ves que por muy fuertes que seamos, a veces viene el diablito y te empieza a susurrar cosas en la cabeza y como que empiezas como que a perder un poco la concentración. Te digo la verdad, te lo juro por mis hijos, mi familia. No, nunca pensé en fracasar. Y no es que yo te lo estoy diciendo porque podía fracasar. Como deportista uno no sabe si le van a salir las cosas bien o mal. Claro. Pero lo mío fue como natural, de que el escenario, el estar ahí, verlo por televisión primero y después ser parte, ser protagonista de uno de sus equipos, el estar ahí, eso era tan fuerte que por mi mente nunca pasó fracasar. Y cuando empiezas con el pie derecho que metes dos de una vez, que es lo mío, es mi fuerte, porque si fuera lateral izquierdo, por el carril, lateral derecho por el carril, o medio de contención, o recuperación, o creativo, o carrilero, lo que sea. Pero yo fui delantero y llegué desde el primer partido que llegué y meto 2 goles. Entonces, ¿qué más confianza quieres con un equipo importante en ese tiempo, cuando estaba Bahía, cuando estaban los uruguayos, en ese tiempo los Abuelos Cruz, etcétera, allá en Monterrey, que fueron a jugar a Victoria? Entonces, le metes 2, ya tú no sabías quién jugaba, pero cuando ya te empiezas a decir, ¿no? Que el Abuelo, que Bahía, que los uruguayos, esto, el otro, el portero, que por aquí, el Abuelo Cruz, que es selecciones nacionales, tú dices, wow. Entonces dices, no, o sea, ya demostré. Y por eso te digo que te lo juro por mi familia, de que nunca tuve el temor de fracasar, porque esos 2 primeros goles quizás me dieron la confianza a mí de decir, estás en lo cierto, tienes la capacidad, es cuestión de que sigas trabajando durísimo para ir creciendo como acabas de llegar en este momento. Y creo que por ese lado me encaminé y nunca tuve el temor de fracasar porque siempre creí en mí en ese sentido. ¿Cómo fue tu llegada con el equipo? Me imagino que recordarás a tus compañeros, porque a final de cuentas, uno como delantero depende de nuestros laterales, depende de nuestros medios, de nuestro medio creativo y obviamente sobre tu habilidad que tienes para poder desmarcarte. Mucha gente piensa que el futbolista mete goles como le decimos aquí en México, como cazagol, ¿no? A veces el futbolista en general se maneja más con la mente, más que con los pies, obviamente, ¿no? Hay que buscar espacios, hay que buscar por dónde, ya conociendo, obviamente, a tus compañeros. ¿Cómo fue ese primer contacto con ellos, de saber de que vienes del fútbol panameño, un fútbol desconocido, y lo digo entre comillas? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te trataron? ¿Hubo alguno como lo dijo José Ramón Fernández, ¿y este cuate de dónde viene? O sea, puta, estará muy grandote, pero pues hay que ver que por algo está acá, porque algo debe de tener. Entonces, me imagino que se forma una familia. Se forma una familia donde pues estamos reunidos siempre con ellos, entrenamos, a veces nos toca dormir en la misma habitación, y a la hora de jugar ya sabemos que Pedro va por el lado derecho y va a hacer su jugada de siempre, porque entrenamos toda la semana con ellos, ¿no? Claro.
¿Cómo fue ese momento, mi querido René? Fíjate que cuando llegué como un lunes por ahí, llegué como un lunes, después de haber hecho todo, y recuerdo que obviamente no entrené ese día, entrené el martes, ya cuando empieza prácticamente la semana, y Richardson en mí, Raúl Martínez Zambulá, que eran los hondureños que estaban en ese momento, Claro. Alfonso Rubio, el Chato Ferreira, que hoy día es mi compadre, es el padrino de mi hijo que tuvimos mi esposa y yo allá en Victoria. Tengo un hijo mexicano también, el tercero, que nació en Victoria. El Chato Ferreira es mi compadre. Por ahí eh, la Rana González, otro de los jugadores que me dio esa bienvenida, el mismo, el licenciado de la Garza, el que hizo la transacción de mi llegada al fútbol mexicano. Entonces, la verdad me trataron bien, me sentí a gusto, me sentí fabuloso, y ya después, en el transcurso de los días, eso que empecé a entrenar, las cosas empezaron a mejorar, me fui adaptando rápidamente, hacía un sol, me sentía como en Panamá, porque en ese momento estaba el sol, porque hace mucho frío en Victoria, pero estaba el tiempo de sol. Entonces la cosa, creo que para mí se me hizo acogible, porque sí me adapté rápido, y el rendimiento fue ese mismo fin de semana que hice 2 goles. Así que ya después esa confianza, la misma gente se volcó a apoyarme, a aplaudirme. Entonces ya venía lo otro, que no estaba acostumbrado, que era la foto, los autógrafos. Ya tuvimos que mejorar la pluma, ¿no? El bolígrafo para poner un autógrafo resaltable ahí, que si la foto con los niños, con los padres, con los abuelos, etcétera. Entonces todo empezó a ser diferente, porque no se daba ni en Panamá ni en Salvador. Entonces todo empezó a cambiar, y las cosas empezaron a gustar, y esto es otro mundo, porque es otro mundo, la verdad, estando afuera del monstruo y estando adentro del monstruo, como yo le llamo. ¿Cómo, que ya estando adentro como tú le llamas, el monstruo que es México y su fútbol, y haciendo bien las cosas, mencionaste a los hondureños, y en este caso al único panameño que había llegado al fútbol mexicano, ¿tuvo más promoción que te hayan comentado? Oye, René, los mismos directivos, cuéntame de Panamá, ¿qué jugadores tú crees que podrían encajar aquí en el fútbol mexicano? ¿Hubo algún tipo de plática al respecto? Porque era importante que, pues, como en ese entonces Hugo Sánchez estaba haciendo sus marometas allá en España, y por él, igual, obviamente, también por el trabajo de otros compañeros, pues también fueron a jugar a España, pero prácticamente muchos eran porque Hugo Sánchez como que empezaron a ver el fútbol mexicano prácticamente, ¿no? Claro. Es lo mismo que te quiero preguntar. Voltearon a ver igual a Panamá y decirme, a ver, René, cuéntame de los seleccionados, ¿no? Porque podemos traer algo acá. ¿Hubo algún momento de esos? Fíjate que, bueno, aparte se me olvidó el Chiquilín Cabrera, que en ese también fue el uruguayo que estaba con nosotros cuando en el recibimiento de mi parte. Claro. El único jugador que yo recomendé, sí hubo pláticas, fue después cuando se acabó la temporada, de que los directivos se acercaron y me propusieron de que si había algún tipo, otra opción de un jugador que podría, y yo recomendé al que hoy día es mi compadre Rubén el Tátara Guevara, que ha sido un fabuloso jugador, un jugador de primer mundo, de primer nivel, que no tuvo la suerte de poder proyectarse en otras latitudes, en otros países. O sea, ¿no? Que a veces uno tenemos la suerte, otros no, pero él por sus condiciones que tenía, era un 10 natural, lo recomendé, y él viajó a Victoria. Pero en ese lapso del viaje de él estaba quién se quedaba el técnico, quién no se quedaba. Total, el técnico que se iba a quedar no se quedó, y vino otro técnico. Y el técnico que llegó fue el que no es que no le convenció, pero ya traía, tú sabes cómo es esto de los representantes, de los promotores, etcétera, que traen a su gente por aquí y por allá con el técnico y la cosa, y no se dieron las cosas, y tuvo que regresar a Panamá. Pero el presidente, el licenciado de la Garza, en ese entonces le encantó.
pero como no es que no tengan decisión para recomendarle, sino de que ya había, creo, ya estaba mi persona, estaba el Chiquilín, estaban los dos hondureños, entonces faltaba el quinto, porque eran 5 los que se jugaban, 5 extranjeros los que se jugaban. Claro. Y él había traído a uno, y ese uno ya venía con la marca y el sello de que se tenía que quedar a como diera lugar. Entonces se tuvo que regresar a mi compadre, pero dejó una visión, dejó una imagen muy buena que el técnico no pudo, el presidente no pudo, la verdad no pudo meterse en esa decisión y se regresó. Pero ya después empezamos a mejorar y la cosa, y ya quedó en el olvido el compadre, pero sí hubo el acercamiento ese de un jugador de Panamá que recomendado para que fuera el fútbol mexicano. Sí, desgraciadamente cuando un representante de jugadores o de entrenadores mete a su técnico, obviamente pues va a traer a los de él. Eso no ha cambiado por lo que veo, ¿no? Sí. Seguimos igual. Ya hablamos lo que representa el fútbol mexicano para ti, mi querido amigo. Ya sabemos lo que eres tu trayectoria deportiva, ¿no? Pero tu trayectoria deportiva es marcada por tu selección Panamá. La selección que el Mundial pasado se fue por primera vez. A Rusia. Se fue por primera vez a un Mundial. A una Copa del Mundo. Sí. A una Copa del Mundo. Desafortunadamente ya no estabas allá. Porque hubiese sido que, no sé, unos años atrás, unos mundiales atrás, tal vez como que le hubieses puesto la cereza al pastel, ¿no? Es decir, hasta aquí llegué, misión cumplida. Pero lo que tú has hecho no lo ha hecho ningún jugador del mundo. Tal vez uno, si no mal recuerdo. Hay uno por allá, si no recuerdo, es de un país de Europa, se me va el nombre. Pat Jennings de Irlanda del Norte. Correcto. Ustedes dos tienen ese récord mundial, ¿no? Yo me inclino por el lado de América, nuestros hermanos latinoamericanos, y obviamente el reconocimiento, este pequeño reconocimiento a esta gran trayectoria. Pero decir, en México, pues en el mundo tuvimos al primer jugador que participó en 5 mundiales, que es mexicano, fue el primero, que es Antonio La Tota Carvajal. La Tota. En este caso fueron 6, no fueron 5, fueron 6 eliminatorias mundialistas. Digo, una es complicada, 2, puta, dices, ay, 3, 4, 5, 6, mi querido René, ya es cosa seria realmente. ¿Cómo permanecer tantos años en estas eliminatorias que son complicadas porque en el año 90 Estados Unidos empieza a tocar la puerta de los grandes del área de CONCACAF, porque anteriormente está Costa Rica, Honduras. Hasta Salvador también, que era de los buenos. Salvador estaba porque pues habían tenido un buen precedente desde México 70 y 12 años después se van a España 82. Les va mal, obviamente, pero dejan un gran precedente. De hecho, se va nuestro querido amigo La Chelona a Alemania y el Mágico González se va a España. Entonces, pero habían equipos importantes, obviamente México, ¿no? 6 eliminatorias, amigo, 6 eliminatorias. Estamos hablando de 6 por 4, 24. 24 años defendiendo la camiseta de la selección panameña de fútbol. Cuéntame esa primera vez y la sexta vez. Fíjate que fue cuando, como todo en la carrera de cualquier persona, sea en cualquier nivel profesional, ese fue algo que quizás una de mis ventajas fue haber comenzado
tan joven en la selección nacional, porque estuve prácticamente, como te decía, a los 18 años en la selección nacional. Mi primera gira para la primera eliminatoria de España 82 la hicimos en el 80, que fuimos a México, una gira de partidos amistosos. Entonces, de ahí empezó mi carrera, mi trayectoria como selección nacional. Empezó la de España 82, hice mi primer gol en esas eliminatorias jugando contra Salvador, casualmente, en la eliminatoria tanto de ida como de vuelta, y ahí empezó mi navegar en las eliminatorias mundialistas. Después obviamente vino después la del 82, pasamos a la del 86, a México 86, que no nos fue bien porque nuestro país, tenemos que decirlo, no era un país que digamos que tenía una estructura sólida para poder pelear, porque en ese tiempo la eliminatoria eran 2 partidos, ida y vuelta. O sea, y siempre a Panamá por lo regular le tocaba el cupo, o Costa Rica, o Honduras, o Salvador. La primera eliminatoria fue contra Salvador. Obviamente perdimos porque ellos tenían un fútbol mucho mejor que el de nosotros. Ya después vino la del 86, también perdimos. Y ya vino la del 90 con la gente de Costa Rica, allá en el Alejandro Morera Soto. Vino la del 94, que fíjate que la del 94 fue una fabulosa selección. Fue la mejor, quizás se habla aquí en Panamá, la mejor selección que hubo para ir a una Copa del Mundo. Obviamente la mejor era ahora esta, que fue a la Copa del Mundo, porque fueron a la Copa del Mundo. Pero en esa, la eliminatoria para Estados Unidos, 94, estaba Romer Fernández, estaban los 3 Deli Valdés, porque el hermano mayor estaba ahí, más los 2 gemelos, estaba mi persona, estaba Tata Guevara. O sea, era una camada de jugadores que, si lo resumimos de esta manera, si hubiésemos tenido un técnico más capaz en ese momento, nosotros hubiésemos ido posiblemente a pelear un espacio a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, porque fue el año que México fue la situación de los cachirules y la cosa que se acuerdan los cachirules que hubo en ese momento de Eso fue en México. el 90. Bueno, que lo suspendieron, exacto, pero lo suspendieron para el 94. No, 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 no. Lo suspendieron para Italia 90. Perdón. En el 94 México participó en el Mundial de Bueno, Estados ok, Unidos. entonces fue para el 90. Entonces vino la situación esa. Y ya después, después del 94, ya vino para Francia 98, una buena selección. Ya empezaba la selección a agarrar otro rumbo. Entonces, yo estaba en todo ese proceso y prácticamente tenía las 5. Pero cuando llega la sexta, y viene la sexta por sorpresa, porque yo tenía ya 37, iba para 38 años, pero estaba jugando, estaba vigente aquí en el fútbol panameño, y me voy a un equipo importante del fútbol panameño, como es el Tauro. Claro. Me contrató, y bueno, salieron las cosas, prácticamente nos fuimos invictos, fuimos campeones, yo salí campeón goleador, jugador más valioso, campeón con el equipo, o sea, fue una fiesta enorme. Y el técnico, ¿qué le quedaba? El técnico, con la experiencia que tenía, íbamos a jugar contra México en el Estadio Azteca, y aquí en Panamá, entonces el técnico lo dice, yo tengo que convocarlo. Y la prensa se prendió para ya el rumor y la cosa, y él me convocó porque él tenía un argumento de decir que este señor se llama Víctor René Mendieta, ya tiene una trayectoria, tiene una carrera, 5 eliminatorias mundialistas, es campeón goleador, ha sido campeón goleador cuántas veces, hoy día es campeón goleador actual del torneo, jugador más valioso, campeón con el equipo, tengo que convocarlo. Sí, pero me convocó y tuvimos la oportunidad de jugar la sexta eliminatoria, y bueno, allá donde se crea, yo por lo menos por mi parte no tenía ni idea que era récord de nada. Ya después, a través de la historia y de los periodistas, tú sabes que hay periodistas históricos y esto y el otro que tienen plumas para saber y empezar a investigar. Bueno, ya entonces empezó la situación de que el único jugador latinoamericano en, ¿cómo le digo? En tener 6 eliminatorias mundialistas. Entonces eso llena de regocijo, y ver de que la cosa valió la pena, ¿no? Jugar una eliminatoria que la verdad a mí en lo personal me dio muy, muy a gusto. Bueno, mi querido amigo, a veces desafortunadamente el tiempo, cuando estamos activos, el tiempo vuela. Sí, sí. El tiempo vuela y nunca nos damos cuenta cuánto tiempo pasó, ¿no? Sí. Tu etapa como futbolista panameño en selección,
te dio para eso y para muchos más. Porque hay que tener en cuenta que nuestra profesión, pues dependemos mucho, a veces incluso hasta de los propios doctores, porque una lesión, pues te tienen que hacer allá un Mickey Mouse, como decimos acá, para que te puedas volver a jugar. Entonces, y disputar eliminatorias en un área complicada, porque pues, no solo es Honduras, no solo es Costa Rica, El Salvador, sino que Jamaica, recordemos que Jamaica fue al Mundial anterior del 18 al 14, si no mal recuerdo. Al 14, a Brasil. A Brasil, correcto. Entonces quiere decir de que ya todos los países centroamericanos e isleños ya se están poniendo las pilas para hacer un buen trabajo realmente, ¿no? Así es. Y esa es mi pregunta, hermano. Ya estás retirado del fútbol, ya ves a los Toros desde afuerita y afortunadamente Panamá ya tocó la gloria de ir a un mundial. Pero a veces el decir, ya llegué, ya cumplí y ya me voy. Eso no basta. Es decir, ya llegué y me voy a mantener en este nivel porque hay personalidades que nos han dejado el fútbol. En el caso de los propios Dely Valdés, desafortunadamente ya no está Fernández, pero estás tú. O sea, ya los muchachos de ahora ya cuentan con un buen elemento que los puede conducir a grandes proezas. ¿Cómo ves el fútbol panameño? ¿Cómo ves a los muchachos de ahora, mi querido René? Yo digo que bien, bien. La verdad, hoy día tenemos a más de, yo podría decir más de, no sé si 15 o 20 jugadores, por decirte un número, en España. O sea, ¿cuándo te ibas a pensar que un jugador panameño iba a estar en segunda o tercera o cuarta división en España? Hoy día en España tenemos, ahora mismo hay un muchacho que se apellidó Carrasquilla, que supuestamente están pretendiendo varios jugadores, varios equipos como Atlético de Madrid, como es lo que es la información que sale de allá. Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal, etcétera, porque está haciendo las cosas bien, está en segunda división. Está mi sobrino Fidel Escobar en el Alcorcón, algo así, Alcorcón. Entonces, y hay como, no sé, otros 18 que están en diferentes equipos. En la segunda, primera división no hay ninguno. En segunda división, en tercera división y en cuarta división. Y eso para nosotros es una ventaja porque nuestro país adolece de la estructura, adolece de las enseñanzas, de las capacitaciones, de muchas cosas que se dan rápidamente en el fútbol español, en el fútbol europeo, y eso lo aprovechan asimilando todo eso que están aprendiendo. Entonces, eso es bueno cuando ellos vienen para acá porque toda esa experiencia que traen, toda esa enseñanza que traen, la demuestran, entre comillas, en el fútbol donde está uno o dos escalones más abajo de donde están ellos. Entonces, eso nos sirve para cuando vayamos a eliminatorias, a torneos, a partidos amistosos, a, no sé, a muchas cosas que vaya a participar por torneo de FIFA, se debe ver el nivel de uno y de otro. Entonces, Panamá en este momento, yo en lo personal lo veo bastante bien porque hay jugadores que están en Sudamérica también. Venezuela acoge muchos panameños, Colombia tiene otros panameños, en Chile hay varios panameños, en Perú hay otra camada de panameños. O sea que a nivel del mundo, tanto Europa como acá en Sudamérica, hay arriba de 60 jugadores panameños, 50, 60 jugadores panameños posiblemente. Viene fuerte Panamá para esta eliminatoria y para las siguientes entonces, René. Exacto. Entonces, hoy casualmente acaba de salir la eliminatoria, porque ya empieza la eliminatoria ahora el 25 de marzo para nosotros acá en Panamá. Y la convocatoria, imagínate, falta Román Torres, que es uno de los íconos del fútbol panameño, que fue a la Copa del Mundo también de Francia. Es el capitán, era el capitán junto con Felipe Baloy. Román Torres no fue convocado. El otro que está en España, Fidel Escobar, tampoco fue convocado. Y otros jugadores no fueron convocados porque el técnico considera de que, no sé si considera que
con esto que tiene le basta para jugar con Dominica y no recuerdo cuál es la otra isla que tiene que jugar. Pero tú no puedes ir con sorpresa o ser sorprendido porque estos países, todos esos equipos son prácticamente como colonias del fútbol europeo. Sí, del, No sé si del fútbol inglés. el fútbol inglés, no sé si tienen o no nivel, pero a veces como que, no sé, no llega a conocer. Pero bueno, con lo que convocó, deberíamos nosotros de ganarle en el papel, no en lo deportivo, porque no lo conocemos, no lo hemos visto, no Bueno, tenemos idea. a lo mejor eso, como gente de fútbol, y tú eres entrenador también, a lo mejor está cuidando a sus ases, porque ir a jugar a un fútbol que es desconocido, una dura entrada y queda fuera tu jugador interesante, tu jugador, el 10 que le llamamos, ¿no? A los de jerarquía, a los de experiencia. Entonces, hay que llevar a los jóvenes para que se empiecen a empapar a lo que es una eliminatoria y cómo enfrentar situaciones como lo de Martinica, que estamos en esta cuestión hablando. Quiero suponer, no lo sé, pero digo, Panamá viene fuerte, Panamá está trabajando ya bien, no digo que estaba trabajando mal, digo, ya hay ese material como para poder exportar y que estos jóvenes de ahora ya estén puliendo sus cualidades en otras latitudes, y eso es benéfico realmente para el fútbol panameño. Amigo. Y nada más te digo algo rapidito, la vitrina de la Copa del Mundo también le da otra performance a nuestro país. Que la verdad, quizás el fútbol que practicamos en la liga acá no tenga el nivel que digamos alto, pero con lo que hay están saliendo jugadores importantes de la liga directamente para Colombia, para Sudamérica, para Centroamérica y para Europa. Entonces eso ya es bueno, ¿no? Y no olvidemos que hay un torneo internacional, que es esta Copa... La Conca Champions. La Conca Champions, donde ya se empiezan a ver roces deportivos, entonces ya empieza... Antiguamente no había eso, y tú lo sabes perfectamente bien. No había esa posibilidad. Ahora ya hay esa competencia, y no olvidemos que Panamá le ha dado buenos sustos a los equipos, tanto mexicanos como americanos, ¿no? O sea, está creciendo muy fuerte. Hay un tema que quiero hablar contigo, es un tema de corrupción a veces en el fútbol. Pasó algo descarado en el Mundial de Corea-Japón del 2002. Yo recuerdo perfectamente bien Corea contra Italia y Corea contra España. No sé si recuerdes esos dos partidos, amigo, pero fue un partido al que le robaron descaradamente tanto a los españoles como a los italianos para poder darle a Corea, pues como que seguir la fiesta en su casa. Sí. Fue muy descarado, como también fue muy descarado, regresando a nuestra zona, esa dichosa Copa Oro allá en Estados Unidos, donde una vez se enfrentó México contra Panamá y hubo un descaro monumental donde acuchillaron cobardemente a la selección panameña. Y digo, allá, pues no sé si la selección mexicana, ¿qué podemos decir al respecto? No lo sé. Pero de que fue muy descarado, fue muy descarado. De lo que fue algo muy agradable es de que Panamá le pasó por encima a México. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Y eso, yo me quedo con eso realmente, que Panamá le hizo un mejor partido a México, y eso que tenía en la banca a un experimentado entrenador como es Javier el Vasco Aguirre, que incluso hasta le dio una patada a un jugador. ¿Te acuerdas? Entonces, al patón Philly, sí. Correcto. Entonces hubo cosas medias raras. ¿Cómo te sientes al respecto en ese aspecto? De saber de que uno hace su mejor esfuerzo para trascender, pero a veces los dirigentes de X cosa te vienen a destruir lo pactado, porque pues obviamente los dos equipos a los que te tienen que llegar por cuestión de imagen, por cuestión de mercadotecnia, porque pues
viste más por la gran cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, ver un partido entre México contra Estados Unidos en suelo gabacho, a comparación de un Panamá contra Estados Unidos. ¿Ves? Sí, sí, la verdad, wow, fue un momento duro, ¿eh? Un momento difícil por la forma tan difícil, descarada Cobarde. sí, que se dio esa jugada, porque fue una jugada, si hubiese sido más cerrada, tú dices, bueno, está la duda, en ese tiempo creo que no estaba el VAR todavía, ¿verdad? Solamente la No, repetición de la televisión y esto, pero sí claramente se ve y se nota de que hay una jugada que es bastante cerrada, pero que no era para ese tipo de decisiones. Entonces, eso marca la historia de la situación que hablas del mercadeo, de los pudientes, de lo que es el show que se monta para poder que los dos grandes vuelvan a tener una finalidad y a la postre se llene el estadio y que tanto norteamericanos como mexicanos puedan llenar y le quitan la oportunidad a una selección que trabajó con mucho pundonor, que hizo las cosas deportivamente hablando bien en el terreno de juego, que se fajó de tú a tú, porque el grande, el gigante, debe demostrarlo cada segundo, cada minuto, cada hora, donde sea, en el claro. torneo que sea. Pero cuando te encuentras con un equipo como el de Panamá, que esos muchachos venían casi por 15, 20 años jugando, ese grupo venía por 15, 20 años jugando y se consolidó, ya se empezaba a consolidar el grupo se empezaba a consolidar como equipo que aspiraba, ya estaba dando pasos fuertes de que iba a pelear las eliminatorias porque te digo, para Brasil se quedó esta selección se quedó con Deli Valdés a un paso, a un gol, algo así. ¿Te acuerdas Sí, cuando Costa claro, Rica le claro, ganó a México allá en Costa Rica? claro. Panamá perdió, Panamá perdió con Estados Unidos aquí en Panamá tres Pero goles fue por dos. gracias a ese partido fue que México entra al repechaje y se va a competir a Exactamente, Oceanía. exactamente. Entonces ya Claro, ese equipo ya empezaba a dar pasos importantes de que aspiraba a luchar un puesto dentro de una Copa del Mundo. Viene la jugada esa o viene el torneo ese y bueno, lamentablemente la organización piensa de que haciendo esto sí o sí tenía que llegar a fuerza a los dos grandes. Entonces, pero se olvidó de que en su momento, hasta cierto punto, venía una venganza deportiva, porque Panamá fue el que sacó a Estados Unidos ahora en el 2018 de Rusia 98. Primero pierde con Trinidad y Tobago allá, 2 goles por 1, y Panamá gana aquí y lo deja por fuera de Estados Unidos. Entonces, entonces son cosas que pasan que la organización se queda, wow, en el aire, porque no reconoce en su momento de que el pequeño está creciendo, de que los pequeños, porque se habla de desarrollo, se habla de oportunidades, se hablan de muchas cosas por parte de la organización, pero en la realidad cuando llega el momento hay otros intereses que le embargan a la organización que si tienen que dar un hachazo a cualquiera de estas selecciones, se la dan porque vayan los grandes del área y que vayan y defiendan o sigan manteniéndose como los gladiadores de la CONCACAF a nivel mundial. lo que nos queda muy claro a todos nosotros que alguna vez pateamos la pelota es de que el fútbol evolucionó tanto que ya le quitaron esa esencia que antes tenía, que era el fútbol, era deportivo. De hecho, los mundiales se creó para eso, para unir naciones, para Así es. llevar economía al país, ¿no? Ahorita ya no, obviamente ya es pura mercadotecnia, ya es el dinero compró el fútbol, esa es una realidad. Ahorita vemos que los mundiales se realizan ya en países de primer mundo, ya hay unos estadios impresionantes, por supuesto, claro, ¿ves? Cuando debería ser, me imagino, yo creo, te imaginas un mundial en Panamá, por decir. La FIFA tiene el dinero por apoyar al gobierno panameño y poder tener estadios de buena hechura para llevar una buena Copa del Mundo en Panamá. Y sucesivamente puede pasar en Costa Rica, así puede pasar en Colombia, ¿por qué no en Venezuela? ¿Por qué no en Hugo, Perú? perdón, tú te puedes imaginar una Copa del Mundo, ponle
quizás no la vemos en Centroamérica, pero aquí en Latinoamérica, que Panamá sea sede, que Costa Rica sea sede, que El Salvador sea sede, que Honduras sea sede y que Guatemala sea sede. 5 países que pueden abarcar, porque son 2 estadios, ¿verdad? Que tienen para abarcar. Entonces, en Panamá, Costa Rica, Salvador, Honduras y Guatemala son 5 países que en cada país puede haber dos estructuras o 2 estadios de la capacidad. Ustedes pueden imaginar la cantidad de turismo que va a venir al área a ver las Copas del Mundo. Me voy para allá, porque prácticamente estos 5 países que somos aquí centroamericanos, allá en España, allá en Europa, eso es una ciudad, nada más, es una ciudad allá en Europa. Pero esos 5 países que llaman la atención, pequeños, y que van a hacer una Copa del Mundo con toda la seguridad y toda la planificación que tiene la FIFA, wow, se puede hacer, pero bueno, no lo hacen porque la verdad sienten que no hay las condiciones, o no existen las condiciones, pero yo sí creo que existen las condiciones siempre y cuando se planifiquen como debe ser, pueden hacer algo parecido aquí en este país, aquí en Centroamérica. Yo pienso que sería lo mejor que podría hacer la FIFA. Yo pienso que sería lo más hermoso que pudiera suceder, unir esas naciones en un mundial de fútbol. Pero nunca va a pasar, compadre, nunca va a pasar porque Don Dinero gobierna el mundo del fútbol, ¿no? Corea, Japón hicieron su mundial, se unieron esos 2 países. Se está hablando, y se está hablando muy fuerte, de que próximamente el mundial va a ser de 3 países, donde va a ser México, Estados Unidos y Canadá. Entonces estamos hablando de 3 países con infraestructura y con billete de sobra. Sí. Nunca van a voltear a ver hacia abajo, porque pues, o sea, la FIFA es muy bonita de decir no al racismo, pero ellos lo promocionan de otra manera realmente. Entonces, por eso te comentaba, el fútbol, nos robaron el fútbol por las empresas, nos robaron el fútbol por la propia FIFA, nos robaron el fútbol tú ves a una camiseta de fútbol que era muy bonita solo de verla en nuestros tiempos, ¿no? Ahorita ya la ves y parecen páginas amarillas, ¿no? O sea, hasta ya mero te ponen el número de teléfono para que tú marques, ¿no? No, y hasta en la nalga ya traes acuérdate que ni en las medias traías, ni en la nalga, ya en la nalga tiene comerciales también, imagínate. En las medias, en la parte del short. Aquí. No. O sea, ya prácticamente ya es otro fútbol, es el fútbol moderno, es el fútbol de mercadotecnia, es el fútbol donde nada más, ahorita todos vemos abobados, porque esa es la palabra, la Europa League o la Champions League. ¿Por qué? Por la gran cantidad de dinero que se maneja, porque todos los clubes tienen a los mejores futbolistas de todo el mundo, ¿no? Así es. Que no se nos olvide que nosotros en América Latina tenemos la competencia más antigua del mundo, que es la Copa Libertadores, donde también juegan grandes clubes a nivel mundial: Boca Juniors, River Plate, Peñarol, Nacional, el Sao Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama, Colo-Colo, o sea, Atlético Nacional, Alianza Lima. O sea, estamos hablando de que equipos en América Latina tenemos también de tradición, pero obviamente Don Dinero es el que manda, y bueno, y sobre eso pues no podemos hacer nada, mi querido amigo. Y bueno, hablar de fútbol es una pasión, mi brother, es una pasión donde necesitaríamos estar sentados 5 horas y olvídate, y vamos a hablar de anécdotas y nunca vamos a acabar. Pero sí tenemos que acabar este programa porque lamentablemente nos llevas 1 hora de diferencia y sabemos que ya es tarde allá en esa hermosa nación panameña, pero aquí en México te recordamos con muchísimo cariño, mi querido René Mendieta, por todo lo que has hecho, por todo lo que has logrado, y sobre todo por poner el nombre de Latinoamérica en alto, por ser el único futbolista, ahora sí que latinoamericano, que ha hecho esa gran hazaña de participar en 6 eliminatorias. Complicadísimo. Ni los grandes lo hicieron,
mis respetos para ti y realmente tienes todo mi reconocimiento. Cómo no, muchísimas gracias. La verdad, yo soy un agradecido de la vida. La verdad, soy una persona muy humilde. Así crié a mis hijos, así estoy con mi esposa. Humildemente me dio la oportunidad de tener una casa que la compramos con mucho esfuerzo gracias al fútbol. Crié a mis hijos gracias al fútbol. Y hoy día así mismo me he manejado porque yo me arropo hasta donde la sábana me da. Alcance. Hasta donde sí alcance. Entonces, el manejo ha sido así, pero no soy conformista, como tú dices, no soy conformista, pero sí he luchado en esta vida porque la cosa no ha sido fácil, pero también estoy muy orgulloso de mí mismo, de las cosas que hice, del aporte que dejé en cuanto a aquí en Panamá, el legado a nivel internacional, porque cuando voy a Victoria me aman como un ídolo, cuando voy a Tampico Madero me aman como un ídolo porque llegué en el 93, jugamos segunda división, lo ascendimos a la primera división y tú sabes que después del 93-94, pues Tampico Madero no ha podido subir a la primera división. Hoy día salió campeón, pero salió campeón de la Liga de Expansión. Eso te gana un premio nada más y eso, la gente no quiere eso, la gente quiere que el equipo esté en el máximo circuito. Entonces, donde debe de estar. Donde debe estar. Entonces, somos una persona, un panameño que pudo traspasar fronteras y que dejó un nombre importante en otras fronteras y eso nos enorgullece a nosotros porque le da ese valor a la familia, a mi persona y es como un ejemplo para otros panameños, hablando de mi país, de que pueden trascender siempre y cuando hagan las cosas bien, se cuiden, se alimenten y crean en lo que están haciendo para dejar un legado a nivel nacional e internacionalmente. Así que gracias Hugo, la verdad muy agradecido de esta oportunidad que me das aquí conversar contigo y con todas esas cientos y miles de personas que van a ver esta entrevista. Y aquí en Panamá, gracias a Dios, un humilde panameño que sigue, gracias a Dios, con vida, boxeando con esta situación que está pasando, pero a la vez teniendo salud y criando a los nietos y a las nietas que son la belleza de nosotros ya cuando estamos viejitos, ¿no? Sí, no, tengo que ir a visitarte a Panamá porque me encanta ese país y sobre todo tomarme una rica balboa. Ay. Una rica balboa, una nada más, porque después hacen efectos muy raros. Mejor, con una es más que suficiente, una rica balboita. Nos echaremos con mucho gusto. Me dará mucho gusto verte en ese gran país. Vamos a ponernos de acuerdo. Y, bueno, mi querido brother, gracias a ti. Y gracias a ustedes, amigos, por estar nuevamente en su programa Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Mi nombre es Hugo Rosas y nos vemos a la próxima. Pasen muy buenas noches.